en su ciclo 2022-1. Estamos muy contentas y contentos de verlos nuevamente. Tenemos un gran cartel preparado para todos ustedes en este semestre. Les recuerdo que el SPATE es un foro dedicado a la discusión y a la divulgación de las investigaciones teóricas y o aplicadas de los integrantes de nuestra área de conocimiento y de toda la facultad académica y de toda el área académica de nuestra facultad. El día de hoy tenemos nuestra primera ponencia con el doctor Miguel Cervantes, titulada Interacción de las inversiones públicas y privadas en México. Y antes de iniciar, me gustaría, si es que alguno de nuestros integrantes del comité organizador quisiera dar unas palabras por este nuevo ciclo, y después nos vamos directamente con la semblanza del doctor Miguel y con su ponencia. Sí, bueno, si quieren yo comento algo de inicio. Este seminario tiene ya muchos años de estarse llevando a cabo. Pues fue creado con la intención de reunir a profesores del área y tener este tipo de intercambios de académicos, algo que es muy importante para conocernos, para planear cosas en conjunto, para saber qué está haciendo cada uno de los ponentes inscritos en el área de teoría económica y economía pública. Y hasta este momento, bueno, pues ha sido a partir de una convocatoria donde cada participante se inscribe, anuncia qué está investigando y qué tipo de trabajo va a exponer. Los organizadores hemos evaluado siempre cómo van las cosas. Ha salido mejor, por supuesto, desde que comenzó a ser en línea. Facilita mucho las cosas. Y hemos pensado en algún momento dedicar algunas sesiones un poco para discutir nuestro trabajo docente, además de darle el espacio al trabajo de investigación de cada quien. Vamos a ver si hacia el final de esta temporada, vamos a llamarle así, damos un par de sesiones a eso o no. Pero en cualquier caso, pues nos da gusto que el seminario se haya sostenido, que haya tenido esta alta participación. Siempre hacemos una invitación para quienes se quieran incorporar al comité organizador y tengan sugerencias, ideas nuevas, que lo hagan. La puerta está abierta. Este es el seminario de los profesores adscritos al área. Y bueno, sin darle más vueltas, nada más comentar que nos da mucho gusto que Jimena se haya incorporado al comité organizador. La ayuda de Daniela ha sido invaluable y pues adelante, podemos continuar. Excelente. Doctora Jimena, ¿hay algo que quiera agregar? ¿O... No, bueno, nada más las gracias y bienvenidos a todos en este segundo periodo de foro dentro de las sesiones de Zoom, y el gusto que nos da de tener cada vez más estudiantes, porque al final del día ese es el objetivo, ¿no? Que la investigación baje al conocimiento de nuestros alumnos inscritos en esta facultad. Muchísimas gracias y bienvenidos. Excelente, pues si no hay otra cosa que decir, damos paso a nuestra primera sesión del día de hoy. Como les decía, nuestro invitado es el doctor Miguel Cervantes. Él es doctor en Economía por el posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, es maestro en Ciencias Económicas por la UASEPIC y licenciado en Economía con mención honorífica por la facultad de nuestra universidad. Asimismo, tiene 2 diplomados en Econometría y en Docencia. Además, cuenta con la certificación de formación de instructores del Departamento de Educación de los Estados Unidos de América.
Actualmente es profesor asociado C de tiempo completo de la UNAM, institución en la que ha impartido asignaturas desde 1993 de principios de economía, microeconomía, macroeconomía en sus niveles de licenciatura y de posgrado. Ha sido profesor de la especialidad en econometría aplicada de la UNAM y ha recibido 34 reconocimientos por su trayectoria académica y ha sido finalista del Reto Banjico en 2018 y 2020. Por 12 años fue el jefe de Departamento de Teoría Económica y Economía Pública de la Facultad de Economía de nuestra UNAM. En el sector privado se ha desempeñado como consultor en consultores internacionales y en la actualidad es socio consultor de la Consultoría Económica Contable y Legal. Tiene 69 publicaciones, 4 libros, 7 capítulos de libros, 13 artículos arbitrados, 18 publicaciones académicas y 27 artículos periodísticos. Sus últimas publicaciones son los libros intitulados Microeconomía, Teorías, Simuladores Computacionales y Retos, y Macroeconomía Abierta, Teorías, Políticas, Simuladores Computacionales y Retos. Es creador del Seminario Internacional de Teoría y Política Económica y del Coloquio de Teoría Económica y Economía Pública. Además, pertenece al comité organizador del Coloquio de Finanzas Aplicadas. Ha participado en cerca de 200 conferencias en diversos países. Asimismo, ha dirigido cerca de 100 tesis de licenciatura y de posgrado, las que en su mayoría han obtenido mención honorífica. Finalmente, sus declaraciones sobre economía se han difundido en diversos canales de televisión y fuentes impresas en los ámbitos nacional e internacional. Durante 6 años fue comentarista radiofónico de noticias económicas y políticas en El Poder de la Discrecionalidad y Radio Chapultepec. Entonces, el día de hoy tenemos a un gran economista que nos ayudará a inaugurar nuestro seminario. Adelante, doctor. Tiene la palabra. Gracias, querida maestra García. Qué generosa presentación. La agradezco en verdad. Y para mí es muy importante este espacio por muchos motivos. Porque ha sido un sitio donde hemos desarrollado, donde hemos platicado, donde hemos discutido con los colegas. Incluso ha servido como un foro de discusión en eso que ahora ya no nos acordamos, pero que es muy importante, que es el cambio de plan de estudios. Ahí hemos discutido por qué motivo, qué temas tendríamos que involucrar. Y bueno, el grupo de profesores que conformó este seminario, entre ellos el maestro Jorge Ibarra, aquí presente, pues bueno, han hecho una labor muy importante para que en la academia y desde la academia estemos discutiendo temas que son fundamentales y de coyuntura, pero además en sus elementos teóricos. Y decían, bueno, ahora tenemos una nueva vertiente. Tenemos la segunda edición, nos dice la profesora Echenique, es la segunda edición en línea. Y bueno, eso tiene grandes ventajas, porque, miren, ustedes están viendo aquí al profesor Cervantes con su camisa, con su saco, pero ¿quién sabe si traigo pantalones, no? O sea, a lo mejor estoy en el short, ¿no? En la comodidad y con sandalias, ¿no? O sea que tiene grandes virtudes estas nuevas modalidades. Bueno, sí traigo pantalones, para cerrar esa incógnita. Bueno, les he preparado un material que va a cubrir 2 aristas fundamentales, para mí importantísimas en la facultad. Lo primero es la parte de investigación. A veces creemos que ser investigadores hay que estar inspirado, estar fumando ciertas cosas para inspirarse, me refiero a oler incienso, para inspirarse y encontrar hallazgos. Y creemos que es algo en verdad complicado. Bueno, sí lo es, pero lo que hoy quiero discutir es primero esta parte metodológica de cómo le entramos a los problemas. Lo segundo es, pues discutamos el tema, uno de los temas más importantes, me parece, de la economía. Obvio, todos son importantes, todos están conectados, todo depende de todo, pero la inversión tiene un papel muy importante por el simple hecho que son compras no inmediatas, como las que hace
las familias en el consumo privado o como lo realiza el gobierno en el consumo público, sino es una compra que va a durar 4, 5, 10, 20 años o más, obvio dependiendo de la ley de depreciación. Es decir, que estamos hablando de una compra intertemporal, que además, decía Rafa, mercancías que producen mercancías. O sea, vean qué cosa tan importante es lo que vamos a tocar. Entonces, bueno, les comparto un material que les he preparado. Y, pues bueno, el título está mencionado. Abajo están mis redes sociales, me van a encontrar en Facebook. Ese Facebook para mí es muy importante porque es un Facebook académico, así que ahí subo demandas de trabajo que generalmente les mal llaman ofertas de trabajo. No, quien demanda trabajo son las empresas, quien ofrece son los individuos, así que ahí tengo colegas, amigos del sector público, privado, social, me dicen, profesor, necesitamos un economista de la Facultad de Economía, y entonces ahí subo las características de los empleos. Si me quieren agregar, bienvenidos. Mi página web, ahí van a encontrar información, pero otro día les platico sobre lo que hay ahí. Miren, el primer motivo para iniciar una investigación es el nacimiento de la idea. Y podemos pensar que las ideas están en los papers, que aparecen en los journals. Pero, miren, yo aquí traigo 2 notitas. Se dispara 316% la inversión mexicana en el exterior. Es decir, la inversión es importante. Inversión privada en México tiene su mayor caída en 6 años durante el tercer trimestre del año 19 del presente siglo. Bueno, esta nota qué bueno que tiene el tercer trimestre y no el cuarto trimestre, ¿no? Si no hubieran dicho, es de la 4T. No, relájense. Hoy vamos a hablar de algo que, recuerden que la economía tiene 2 enfoques que considerar. Uno es el enfoque de economía positiva. Lo que es. Hoy vamos a trabajar ese enfoque, lo que es. El otro es la economía normativa. Y el problema es que la economía normativa, ahí es donde los economistas no nos ponemos de acuerdo. Por eso dicen, es que todos los economistas piensan distinto. Claro, porque están discutiendo en términos de la economía normativa. El mismísimo Keynes, padre de la macroeconomía, decía, si nosotros ponemos a 2 economistas en una sala a discutir, pues van a salir con 3 opiniones, porque 2 serán mías y además diametralmente opuestas. ¿Cómo es posible que un genio tuviera un pensamiento así? Bueno, pues esto sucede porque él estaba pensando en economía normativa. Entonces, lo que vamos a discutir hoy es economía positiva, lo que es, la evidencia que hay. Entonces, ¿cómo nace un proyecto? De una idea. Y aquí está surgiendo a partir de una nota periodística, así que ustedes pueden encontrar ideas en una charla de café, viendo un documental, leyendo un periódico, una revista de divulgación, una revista científica, en un sueño. Cualquier motivo es fuente de una idea. Ahora, ¿qué sigue? Ok, aquí sigue la metodología. Hay un libro que a mí en lo particular me gusta de todos los libros de metodología que conozco, que es el de Hernández y Méndez, porque ellos nos dan una receta de 10 pasos que hay que seguir para conseguir y lograr los objetivos de una investigación. Y bueno, ya en la presentación, la maestra Daniela decía, el profesor ha titulado a muchos estudiantes, ha colaborado con ellos para que se titulen. ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos hecho? Seguir estos 10 pasos. Y de esa forma es que colaboramos con la comunidad. Así que metodológicamente hasta aquí me quedo, porque quiero ya entrar al tema. Bueno. En términos de la inversión, hay 2 actores fundamentales que lo realizan. En primer lugar, todos los empresarios del sector privado. Y cuando me refiero a empresarios,
estoy pensando en la concepción balraciana de aquellos que se arriesgan a hacer actividad productiva, actividad riesgosa, que compran insumos, compran activos y los combinan para generar productos y llevarlos al mercado. Pues no sabemos si eso se va a vender, pero ellos se están arriesgando, a diferencia de la concepción de un capitalista, que es quien posee el capital. Estos empresarios son muy importantes. Ahora, hay otro sector que también realiza inversión y es el sector público, los gobiernos. Esta inversión, pues obvio que a todas luces es muy importante. Hoy lo estamos viendo en Santa Lucía, en Dos Bocas, ahí está la participación del gobierno. Indiscutiblemente tiene un papel fundamental en la actividad económica. Ahora, la pregunta que viene enseguida es, ¿qué relación se establece entre la inversión pública y privada? ¿Hay un fenómeno de atracción entre una y otra? ¿O hay un efecto de compensación, de expulsión? Si gasta el sector privado, no lo hace el sector público. Si lo hace el sector privado, no lo hace el sector público. O bien, lo que apuntaba primero, si gasta el sector público, entonces el sector privado reacciona, y si el sector privado invierte, el sector público lo hace, o viceversa. Ok. Así que este es el motivo. Ahora, ¿qué sucede en términos de la inversión y por qué es tan importante este tema? Y obvio, todo investigador les va a decir que es importante su tema, pero de los variados temas que trabajo, este en particular es muy importante, y además debo mencionar que es producto de un proyecto de investigación universitario, un proyecto PAPIME, que está a cargo del doctor Benjamín García Páez, y del cual me benefició de ser su corresponsable. ¿Qué sucede con los datos, con la información? Bueno, aquí están primero los datos en dólares acerca de la inversión en el mundo. Vean algo interesante. China es la economía que más invierte en todo el mundo, por arriba de Estados Unidos. No obstante, la economía de Estados Unidos es más grande que la economía de China, el Producto Interno Bruto. México tiene una posición importante porque somos una economía, estamos entre las primeras 20 economías del mundo, y pues bueno, ya el lugar específico, 15, 16, 17, depende pues a veces incluso del capricho de los mercados cambiarios, ¿no? De cómo el tipo de cambio se esté moviendo. Y por eso es que a veces podemos estar arriba de España o de Turquía, pero ese es un lugar que guardamos por consistencia. Pero obvio, ustedes me van a decir, profe, pero ¿y esto qué significa? O sea, estamos hablando de una cantidad impresionante de ceros. Ok, llevémoslo a un lenguaje más sencillo. ¿Cuál es el porcentaje respecto a su Producto Interno Bruto, respecto a su tamaño? Y aquí cabe señalar que la variable Producto Interno Bruto es una medida que ocupamos para observar la producción de mercancías, nuevas mercancías en una economía, y es una medida que tiene grandes deficiencias, pero tenemos información desde 1900 para el caso mexicano, lo cual nos permite compararnos con el resto del mundo, saber qué ha sucedido en nuestra economía a lo largo del tiempo. Es decir, es una variable que además nos puede conducir con encuestas más detalladas hacia el nivel de bienestar. Hay otra línea que son, por ejemplo, los índices de felicidad, y ahí les preguntan a las personas qué tan felices son. Bueno, paradójicamente, México le voy a llamar 8 feliz en una escala de 0 a 10, y no estoy tan seguro que en verdad tengamos un nivel de bienestar 8, pero que somos felices, bueno, eso no cabe duda, porque se los preguntaron y eso respondieron, pero incluso a veces dentro de la ignorancia hay felicidad. Bueno, veamos los datos. China, la mitad, prácticamente la mitad de todo lo que produce
se destina a inversión. O sea, la inversión representa el 43% de su Producto Interno Bruto. Desde la parte de las compras que hacen los empresarios. Recuerden que aquí el Producto Interno Bruto incluye las compras que hace el sector privado, el gobierno, los empresarios y los mercados externos. Entonces, tiene un gran papel. ¿Dónde está México? Bueno, México está en el 22%, Estados Unidos el 21%, para tener algunas naciones comparativas. Brasil el 15%. Eso pues nos pone en un nivel que, si ustedes ven la imagen, nos movemos hacia la mitad, es decir, no estamos tan mal. Es solo estadística descriptiva. ¿Qué pasa en términos de la actividad del sector privado? El otro incluía toda la inversión pública privada. Ahora aquí tenemos lo que compete a capital privado. Vean que el 18% es actividad privada. El peso de las decisiones de compra de activos recae en el sector privado. Y esto sería normal en una sociedad. Imagínense que ahora yo me fuera a un extremo y que dijera toda la actividad la debe de realizar el gobierno. Me voy a ir a un extremo total. Y todos esos individuos los voy a poner a que nos cuiden las fronteras. Es decir, los voy a incorporar al ejército. Pues, ¿quién va a producir? No, difícilmente. Bueno, sé que ahora en México el ejército está cumpliendo muchas funciones adicionales a las que tradicionalmente le conocemos, pero el sector privado es muy importante. El empleo lo genera en gran medida el sector privado. El gobierno tradicionalmente contrata 2 millones de individuos. Entonces, México, el sector privado es fundamental, 18%, es decir, para que vayamos viendo el peso que tiene cada uno. ¿Qué pasa en términos de la actividad pública? Bueno, México tiene el 14%. Y vean que China se baja al 8%. Es decir, aquí los numeritos se reducen, porque es motivo de los empresarios, pero también en menor medida de los gobiernos colaborar. ¿Y en qué invierte un gobierno? Bueno, ya les apuntaba. Santa Lucía, Dos Bocas, ¿qué tenemos ahí? Una empresa que va a refinar petróleo y tenemos un aeropuerto. A lo mejor algunos no están de acuerdo en que el gobierno refine petróleo. En Estados Unidos se hace de forma privada. Aquí el gobierno interviene. Un aeropuerto, bueno, es muy difícil que el sector privado decida invertir porque son inversiones de muy larga maduración, es decir, tardan mucho para que veamos rendimientos sobre ese tipo de decisiones. Ahora, aquí tengo una correlación sobre el porcentaje de inversión respecto del crecimiento económico. Bueno, como ustedes pueden ver, ahí hay un numerito que dice R2 y dice 0.03. Lo que significa es que mi modelo solo va a representar 3 de cada 100 casos. Es decir, no es un modelo representativo. Pero sí quiero, y bueno, aquí no hay información definitiva en términos de las investigaciones, y como no es mi motivo, solo quería traer esto para que observaran la tendencia. Si se invierte más, se produce más. Suena interesante. Aquí vemos una línea que va creciente. Pero esto no es suficiente para llegar a una conclusión. Además, el modelo nos dice que muy pocos casos te explican. La dispersión que vemos en este diagrama es muy amplia. Ok. ¿Qué pasa cuando yo ya vengo a trabajar información particular de México? Pues bueno, vean las tendencias que asume la línea superior, que es el Producto Interno Bruto, después la línea intermedia, que es la inversión privada, y al final el sector público. Vean las tendencias, las trayectorias. Nos vamos absorbiendo información acerca de los eventos. Y aquí, cuando analizo la inversión total, que es la línea superior, y el medio, la inversión privada y pública, pues observen esto. Se ve como si hubiera una X.
Si nosotros solo vemos estos datos, asumiríamos que en cuanto una sube, la otra baja. Es decir, que hay una relación inversa entre mis variables. Si yo solo me quedo con estos análisis sencillos, pues obvio que podría estar cometiendo errores. A veces lo que se ve no es tan evidente, ¿eh? Ahora, ¿qué ha pasado en términos del tiempo? Aquí tengo la inflación fija bruta total. Vean la característica. La línea que no tiene una tendencia tan clara, la más oscura, esa es la tasa de crecimiento anual. Estos datos son trimestrales, pero esta tasa está anualizada. Esto es porque la economía mexicana tiene una estacionalidad fuerte, por lo tanto, si sacamos los datos anualizados, nos va a ayudar a tener una mejor interpretación. Entonces, la inversión total tiene una senda creciente. Lo voy a marcar. Lo voy a marcar aquí con mi mouse, lo alcanzan a ver, va creciente, pero 2016, el cuarto trimestre, a partir de ahí comienza una disminución absoluta. Es decir, aquí yo ya observo un punto de quiebre y, muy importante, no obedece a un periodo sexenal. Porque a veces ahora todo lo estamos midiendo en periodos sexenales. No, hombre, hay que relajarse. Hay que relajarse y observar la información. La tasa de crecimiento, observen que desde el 2012 está cayendo. Esto nos habla que aquí hay un fenómeno que no es nuevo, que está sucediendo en una actividad muy importante, porque está comprando máquinas que van a producir mercancías durante muchos años. Es decir, que lo que sucede hoy va a impactar a nuestra economía dentro de muchos años. ¿Qué pasa ahora si me voy a sus componentes? Aquí tengo construcción, maquinaria y equipo. En color rojo, la construcción, en color amarillo, la maquinaria y equipo. Bueno. Maquinaria y equipo, a partir de 2018, toma senda decreciente. Construcción, del 2016. La total, ya lo habíamos dicho, 2016-04. Y nótese ahora algo importante. El nivel que tenemos en el último registro trimestral de este año, lo pone en el nivel que guardábamos en el 2011. Solo que tengan cuidado cuando hacemos ese tipo de comparaciones. Decimos, es el mismo nivel que tendríamos en el 2011, pero no hay destrucción de capital. No es como una guerra donde se destruyen las instalaciones y los equipos. Aquí simplemente dejamos de comprar y lo hacemos como lo hacíamos en el pasado. Pero todos los activos que hemos acumulado y que, obvio, no se han perdido por depreciación, ahí están presentes. Eso significa que nos podemos recuperar muy rápido. Esas son las grandes ventajas de estar ahora enfrentando una pandemia con relación a si tuviéramos una catástrofe como un terremoto, que, obvio, eso sí destruye activos. Y en cualquiera de los casos, cualquier pérdida de un ser humano, por supuesto que es un evento lamentable, y espero que nos estemos guardando de esas circunstancias, a pesar de que esta es una condición que nos está atendiendo. ¿Qué pasa con ahora, si yo lo separo entre construcción en vivienda y otras construcciones? Bueno, las otras construcciones a partir del 2011 caen. 2019, la construcción en vivienda, ahí hay un detalle porque México tiene déficit de vivienda, lo hemos medido, sabemos que existe porque además cada día hay más familias que deciden hacer su hogar, pero además otras familias que se divorcian y entonces ahora necesitamos 2 casas. Entonces vean que la forma en la que se comporta la dinámica demográfica incide sobre nuestras variables. Si ahora yo observo la maquinaria y equipo, la que es
de carácter nacional e importada, pues miren, observen aquí algo importante. La nacional es la roja y la pregunta es ¿por qué nosotros importamos más activos de los que obtenemos de manera local? Bueno, eso tiene que ver con la historia, ¿eh? La historia siempre es importante. Recuerden que México entró en un proceso de sustitución de importaciones y primero lo hizo para bienes de consumo y su proyecto era transitar hacia los bienes de capital. Bueno, lo conseguimos, pero en una medida por demás pequeña y no tenemos hoy día una industria de productora de bienes de capital relevante. Por eso es que los debemos traer del extranjero. La apuesta entre los mercados internos y los mercados externos que sucedió generalmente en América Latina y Europa, tuvo resultados que hoy día los estamos observando. ¿Qué pasa en términos de los compradores? Bueno, esta información ya más o menos la conocíamos. Tengo aquí la inversión total. En rojo tengo la privada y en amarillo la pública. Y vean un fenómeno importante. Si yo analizo mis datos a partir del 94, resulta que observo una tendencia creciente. Sube, sube, sube. Esos piquitos que lleva es la estacionalidad. Pero a partir del cuarto trimestre de 2010, decrece. Es decir, el sector público ha dejado de invertir desde hace una década. Esto no es nuevo. La pregunta es, ¿por qué están haciendo esto? ¿Cuándo entraron los tecnócratas a administrar? Y les llamo así porque es una lógica particular. ¿Desde cuándo entraron? Bueno, ellos suceden el periodo de Miguel de la Madrid, estamos hablando de la década de los 90. Finales de la década de los 80, principios de los 90. Así que observen cómo a veces la forma en la que nosotros concebimos a los gobiernos no necesariamente inciden en cómo actúan. A pesar de ser tecnócratas, vean que la inversión pública creció. No así a partir del periodo 2010. Bueno, ¿qué pasa en términos de construcción y maquinaria privada y pública? Bueno, la privada a partir del 2019 sufre una gran caída. La maquinaria y equipo, la amarilla, 2018. Aquí sí parece ser que hay un cierto nivel de desconfianza en términos del cambio de periodo. Pero eso es motivo de una investigación en lo particular. 2018-03, el total. Y esta es la pública. Bueno, aquí podemos observar maquinaria y equipo, el gobierno no compra. O sea, es muy poquito. ¿Por qué motivo? No es su función. En general, en el mundo hay buenas experiencias acerca de participación del gobierno en producir mercancías, pero generalmente los gobiernos, por su propia naturaleza, operan de forma deficitaria o con números rojos, decimos. ¿Por qué? Pues porque ellos quieren ayudar a las familias y solo piensen en el metro. ¿Cuál es el precio? Bueno, ¿cuál es el costo de un boleto con relación al precio del boleto? Es decir, lo que pagamos con relación a lo que cuesta. Es más grande el costo que el precio. Por lo tanto, está subsidiado. Ahora, ¿tiene sentido hacer ese tipo de subsidios? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? ¿Quiénes son las personas que ocupan ese transporte? Bueno, son personas que en verdad lo necesitan. Quienes tienen la facilidad de tener un automóvil y transportarse, pues no requieren ese subsidio. Caso contrario a que yo esté de acuerdo en un subsidio a la gasolina, porque tengo un artículo ahí en mi página web donde demuestro que quienes más gastan gasolina son los deciles más altos y entonces los que más se benefician de un impuesto a la gasolina son los ricos, llamémosle ahora sí, o los que tienen mejor nivel de ingreso. Esta trayectoria, esta V invertida,
es clarísima, ¿no? Ok. Miren, si comienzo a ver un poquito la información, pareciera que tengo dos periodos. Ok. Ahora, para no extenderme tanto, profesora García, ¿cuánto tiempo más tendría para discutir el tema? Estamos en tiempo, entonces no sé cuánto tiempo crees demorarte, pero estamos justo en tiempo. Tenemos hasta la 1. Ok. Entonces, entremos a la parte teórica. Aquí solo traigo algunos esquemas básicos en torno a la discusión porque cada corriente de pensamiento tiene una postura y particularmente en la macro que se genera a partir de 1936 con la aparición de la teoría general de Keynes, ha habido muchas corrientes. Y lo cierto es que, a diferencia de lo que sucede en microeconomía, que estamos de acuerdo en muchos temas, en micro estamos de acuerdo en que hay una condición de equilibrio general que se sucede en todas las economías, pero que a veces que esa condición es muy restrictiva y que hay mercados que no son competitivos y por tanto lleva asignaciones óptimo no Pareto. Y por eso es que hemos avanzado. Los denominados heterodoxos en su momento discutieron nuevas metodologías. Y la teoría no clásica lo que ha hecho es irlas incorporando. Entonces, en un libro de micro estándar, ustedes van a encontrar la parte de equilibrio general, la teoría de consumidor-productor, cómo se ponen de acuerdo en mercados competitivos, después cómo lo hacen en mercados no competitivos, mercados de trabajo, de capital, mercados de mercancías. Y esa metodología no es suficiente porque es muy restrictiva. Requiere algo que le denominamos la convexidad. Ahora, por eso transitamos hacia nuevas metodologías. El equilibrio general dice, y ese fue el primer desarrollo de Debré y Arrow, el equilibrio existe, es único y además es estable. Bueno, John Nash les demostró que no es cierto, que ese equilibrio no es necesariamente único, ni tampoco es estable. Así que transitamos hacia una segunda metodología que es teoría de juegos. Pero además, para la estabilidad, pues qué mejor que hacer economía en términos del tiempo, de dinámica. Esas son las grandes metodologías que hemos ocupado. Hay un artículo ahí en mi página web que habla sobre esto, ahí lo van a encontrar. ¿Qué sucede en términos de la macro? Bueno, cada corriente de pensamiento económico tiene su perspectiva, no hay un consenso general. Hablamos hoy día de un nuevo consenso macroeconómico por las vertientes teóricas modernas, la nueva economía clásica, la nueva economía keynesiana, pero no hay un modelo tan general como si ya nos pusimos de acuerdo en la micro, y esto obedece a los años de estudio y de práctica del enfoque. Entonces, ¿qué dicen los clásicos? Voy a ir aquí muy rápido. Los clásicos dicen que el sector privado es suficiente para resolver los problemas de la sociedad, que si el gobierno interviene, dado que los precios son flexibles y autorregulan, cuando el gobierno interviene, presiona al alza la tasa de interés y entonces disminuye el consumo privado, disminuye la inversión privada y entonces el gasto de gobierno o la inversión de gobierno sustituye, genera un efecto expulsión total del sector privado. Obvio, la recomendación es, gobierno, no intervengas, solo cuida nuestros derechos de propiedad. Que no haya otro país que intervenga y que se meta a México, que nosotros podamos comprar y vender mercancías sin que nadie nos quite el beneficio de eso, o las propias mercancías compradas, que nadie nos quite o nos prive de lo mejor que tenemos, que es nuestra vida. No obstante, decían los austríacos, hay dos cosas seguras en esta vida. Uno es la muerte y dos, que vas a pagar impuestos. Bueno, ¿qué dice Keynes? Bueno, cabe señalar que estos clásicos, el modelo como tal no existió, fue un armado que hicimos años después. Keynes presenta una nueva teoría en condiciones particulares de rigidezas de precios y además ante la recesión del 29-33.
El problema de los clásicos, que en realidad son los neoclásicos, era asignar de manera eficiente los recursos, porque ya los clásicos habían resuelto el origen y la causa de la riqueza de las naciones. ¿Qué es? Dice ahora, bueno, pues eso está padre. Yo lo aprendí muy bien con Marshall. Marshall educó a la mitad de economistas en Inglaterra, y obvio por eso el enfoque marshalliano está dominando el mundo, ha dominado el mundo. Marshall educó a Keynes, y Keynes era un neoclásico totalmente formado en estas ideas de la utilidad y la desutilidad. ¿Qué es lo que dice? Si el sector privado no está gastando y nosotros les bajamos los salarios como apuntaban los clásicos, pues simplemente vamos a disminuir la demanda agregada, el poder de compra de la sociedad, y esto no nos va a ayudar a salir de ello. Así que el gobierno tiene que hacerlo. Pero su modelo es un modelo muy sencillo. Con una sola ecuación de comportamiento resuelve toda la economía, solo con la función consumo, porque la tasa de interés está en la trampa de la liquidez, los salarios están rígidos, hay una sobreoferta de trabajadores, es decir, que los salarios no son sensibles, y la única variable de comportamiento que se van a encontrar en la teoría general es la función consumo. Y a partir de ello resuelve un modelo macroeconómico, donde dice, si el sector privado no está invirtiendo, entonces que lo haga el gobierno. Pero además da una lección que para los políticos ha sido espectacular. No solo va a incrementar la inversión, sino además hay un efecto multiplicador que hace que cada peso que gaste el gobierno se va a multiplicar por los gastos secuenciados que hace la actividad privada. Ok, bueno, eso me recuerda historias donde alguien llega a la fiesta y dice, bueno, pues tráiganme unas cubetas que ahora va a haber cerveza. Y tráiganme unas canastas porque ahora va a haber tortas de jamón como le gustaban al Chavo del Ocho. Bueno, los gobiernos, pues obvio que son proclives a estas ideas. ¿Qué sucede después? Hay aquí un intermedio que no aparece, que son los austriacos. Los austriacos son reconocidos dentro de las corrientes heterodoxas, pero tienen un planteamiento muy ilustrativo. Dicen, mira, a ver, tú piensas en una familia, en un individuo que está en una sola isla, es solo una persona para no complicarnos con más. Si metemos más, vamos a llegar a la misma conclusión, pero no lo requiere. Este individuo primero tiene que producir. Entonces, él produce lo que consume. ¿Cómo le va a hacer para generar activos si no los tiene? Pues tiene que dejar de consumir para guardar algo de sustento y que en esos días que le permite no trabajar, él pueda generar activos. Es decir, el ahorro es posponer consumo presente por consumo futuro. Y ese ahorro se transforma en activos, en inversión. Esta lógica de los austriacos es muy importante para entender los modelos de ciclo económico real. Ustedes pueden ver aquí una ecuación que es un poquito larga, pero tiene la actividad tanto de demanda agregada como de oferta agregada. Y ese es un gran avance. Keynes solo consideraba la demanda agregada. Los clásicos estaban pensando en la oferta de mercancías. Y aquí el ciclo económico real, esta nueva economía clásica, lo involucra en un contexto de equilibrio general, de elecciones intertemporales y además con hipótesis de expectativas racionales. Los agentes cometen errores, pero se recuperan. Y aquí ustedes pueden observar que está el gasto de las familias, CD, el gasto de los empresarios, y depende de muchas variables, de la tasa de interés, de los impuestos. Y algo muy importante es que del lado de la oferta está el gasto gubernamental en términos de inversión. Es decir, el gasto de gobierno no es un gasto en consumo, es generación de activos y por eso se tiene que ir al lado de la oferta. Ahora, el gasto público puede sustituir o no a la actividad privada. Por ejemplo, si produce gas, sí va a sustituir a la actividad privada, pero si produce bibliotecas, les aseguro que ningún privado va a invertir en bibliotecas. Bueno, hay otros modelos que me gustan porque nos dan resultados cuantitativos muy completos, que son los modelos de equilibrio general aplicado, y ahí están las versiones estática, la dinámica y la estocástica. Es una modelación, son modelos computables y les va a permitir
conocer los valores de las variables que van a tomar de acuerdo a cierta modelación. Y valga mencionar que estos modelos no son necesariamente de corte balraciano, también tienen rigideces en las variables, así que se pueden hacer modelos que le podríamos llamar ortodoxos, balracianos o no heterodoxos a través de poner restricciones en mercados de trabajo, mercados de crédito, etcétera. Bueno. Todo esto, pues obvio, soy un economista y me encargo, además de dar clases, de hacer negocios. Así que mis libros de micro y de macro los he transformado ya en la versión de Amazon. Yo ya le invertí, así que ahí los pongo a su disposición. Todo esto que hemos discutido aquí de teoría está ahí. Bueno. Obvio, esto no es un comercial, pero por supuesto que es un comercial. Los economistas tenemos también que aprender que tenemos que vender cosas, sobre todo cuando se trata de mercados de trabajo. Nosotros no pedimos trabajo, ofrecemos soluciones, ofrecemos proyectos integrales. Ok, ¿cuál es mi hipótesis? La inversión pública no alienta a la inversión privada. Y me van a decir, ¿qué negativo es el profe? Y por supuesto que sí soy, en esos términos soy negativo por una sencilla razón. Cuando en la investigación nosotros trabajamos, desarrollamos una hipótesis nula, porque lo que queremos es, de todas las ideas que tenemos, quitar aquellas que no se pueden sostener por la evidencia de la estadística, la econometría o incluso la intuición. Entonces, por eso digo, la inversión pública no alienta a la inversión. Si me equivoco, entonces la tiro y puedo seguir avanzando para construir ciencia. Es la forma en la que operamos. Generalmente cuando en la clase lo explicamos o en algunos artículos sencillos, esto lo escribimos, ponemos la hipótesis alternativa, es decir, para que vean que no nos equivocamos cuando hicimos el artículo. Bueno, esta información es muy detallada, así que me voy a ir al resumen. Esto me parece que es mejor para explicar el fenómeno. Bueno, hay muchos autores que han trabajado este tema. Están los internacionales que los van a ver del lado izquierdo. Y al centro están los nacionales. En rojo están aquellos que han determinado, han calculado un efecto expulsión. Y en verde están aquellos investigadores que han encontrado un efecto atracción. En el panel izquierdo se van a encontrar las metodologías de vectores autorregresivos, modelos ADL, en esencia. En el otro panel tengo metodologías distintas, pero que han desarrollado el problema. Está, obvio, panel dinámico, datos panel, y están correlaciones con múltiples variables, mínimos cuadrados ordinarios. Las separo porque los mínimos cuadrados ordinarios sabemos que se pueden cometer algunos errores y a partir de la década de los 80 se tomaron estas nuevas metodologías que evitan correlaciones espurias. Recuerden el artículo de Kagan. Y los datos panel, que es una secuencia de información de varios grupos. Entonces, ¿qué puedo concluir de esto para no entrar en detalle en cada uno de los autores? Pues que esto está bicolor, o sea, no está preciso. Incluso en el caso de Castillo encuentra que en el corto plazo no hay asociación, pero en el largo sí hay una condición de esta naturaleza. Caballero y Gallardo, que ambos en paz descanse, mis queridos profesores de la facultad, y de quienes abrevé y aprendí mucho de ellos, y bueno, como todo en esta vida tenemos que trascender, ellos ya lo hicieron. Ellos encontraron que la inversión alienta, o sea, la inversión pública es algo que se necesita. Bueno, para no entrar en detalle de todos ellos, que eso está en el artículo que se está concluyendo, vayamos a la información del modelo. Para saber qué variables voy a ocupar, estoy ocupando una metodología que son los VAR. Y los VAR, le decimos que son modelos ateóricos. Lo son y no lo son, ¿eh? Así que decidir qué variables, pues en verdad que es algo complicado. Así que yo podría decir, voy a meter las manchas solares. Y créanme que las manchas solares son importantes, ¿eh?
O sea, nosotros estamos observando un cambio climático que por supuesto tiene que ver con la acción humana, con la actitud humana, no necesariamente la acción, porque la acción humana es un libro muy importante de los austriacos de von Mises, pero de la mala conducta humana, del manejo de los recursos, y por supuesto que estamos fomentando el cambio climático, pero también hay un cambio en términos del ciclo solar. Entonces yo los puedo incorporar, pero yo prefiero hacer lo que hacen los científicos. Me monto en los hombros de los gigantes. No hay más. Así que veo todos los autores y veo cuáles son las variables que han utilizado. Y entonces ya con eso me descargo la pena. Puedo decir, bueno, estoy ocupando la variable X1, X2, X3, simplemente porque mis autores aquí están trabajando. Y obvio, estas variables las incorporo en dimensiones para llevar esto a un análisis de política pública que sea más interesante. Bueno, como ustedes pueden observar, tengo variables, omití las anuales, huelga, pero tengo variables que son trimestrales y mensuales. Bueno, ¿qué pasa con los modelos VAR? Los modelos VAR ocupan información del pasado de la propia variable y de las otras variables que se relacionan, pero todas deben de estar en la misma frecuencia. Los estudios que se han realizado, los que les presenté previamente, que han hecho VAR, han tenido que trimestralizar la información y otros los han tenido que anualizar. Imaginen la pérdida de riqueza de información que implica hacer esto. O sea, lo que sucede a lo largo de un mes, yo lo tengo que compactar en un dato. Ahora, en 3 meses lo tengo que compactar. Vean que estoy perdiendo el ciclo, la estacionalidad, es decir, estoy perdiendo información relevante en las series. Así que me encontré con esta nueva metodología, que son los modelos MF-VAR, los modelos VARes de frecuencia mixta. ¿Qué hacen? Incorporan información de alta frecuencia a series temporalmente definidas. Y ningún autor ha ocupado esta metodología, por lo tanto se abre la posibilidad de un nuevo artículo, porque no debemos estudiar lo que ya se ha estudiado. Y como ustedes recuerdan, Caballero y muchos otros ya lo han hecho. Okay. Bueno, básicamente para tener una idea sobre qué hace el modelo, no me voy a concentrar tanto en el modelo porque quiero que discutamos los resultados. La variable t, y de t depende de la variable t-1, t-2 hacia atrás. La xt, vean, depende de la xt -1, -2, pero también de yt-1 y de zt-1, es decir, todo depende de todo en el pasado. Las series temporales tienen información muy importante porque están hablando de los eventos realizados. Aquí tengo, bueno, tengo que pasar por ciertas pruebas estadísticas, un orden de integración para quitarle la tendencia a la serie si no puedo cometer correlaciones espurias. Aquí están los resultados del modelo que obvio, sé que no se ve nada, pero solo esto es para que vean que esto es, requiere estudiar econometría, requiere dedicarle tiempo al asunto. Y aquí tengo algunos resultados relevantes. La formación, la inversión privada, vean que depende del impuesto sobre la renta y tiene sentido porque es un impuesto que le cobramos a los empresarios. Pero además depende de la inversión pública. Aquí está un dato muy importante. Entonces, de 4 resultados relevantes, 2 son muy importantes. ¿Qué pasa con la inversión pública? Bueno, depende del impuesto al valor agregado, del consumo de gobierno y de la deuda pública. Esto nos está involucrando distintas variables. ¿Y qué pasa en términos del Producto Interno Bruto? ¿Qué determina el Producto Interno Bruto? Bueno, está el impuesto sobre la renta, está la deuda pública, pero sobre todo sobresale la inversión pública y el consumo del gobierno. Es decir, estas 2 acciones son muy importantes.
Ok. Bueno, aquí lo que intento interpretar es si los efectos son de corto y largo plazo, pero todavía sigo modelando, así que en esta línea todavía no tengo resultados definitivos, por lo tanto, para no cometer una errata con ustedes, los voy a omitir. Así que llego a la conclusión. Bueno, la evidencia nacional e internacional no llega a una conclusión definitiva. Algunos autores encuentran que hay un efecto expulsión en algunas naciones y en ciertas temporalidades, lo cual no lo hace una ley. Esto es importante. Sucede para un país, para un espacio y una temporalidad particular. Es decir, hay una evidencia. Eso no refuta las teorías. Eso es importante que quede claro. Ahora, pues ante esta falta de consenso, pues yo voy a contrastar mi hipótesis con una nueva metodología que incorpora las series temporales, pero en diferencia frecuencia. Después, ¿cuáles son las conclusiones fuertes? La inversión pública es causada por la deuda pública, el IVA y el gasto de gobierno. El PIB es causado por la deuda pública, el ISR, la inversión pública y el gasto de gobierno. La inversión pública es fundamentalmente para la inversión privada y el crecimiento del PIB. Es decir, aquí sí hay una relación muy importante que se guarda entre las variables. Ese efecto expulsión no está registrado en estos datos, coincide con muchos autores para el caso mexicano, pero lo importante es que estamos encontrando estas medidas y estas relaciones que se establece. La inversión pública va a fomentar a la inversión privada y además esto nos va a generar crecimiento en el Producto Interno Bruto. Es decir, hay círculos que son virtuosos. Pero ¿cuál es el problema ahora? Pues como ustedes lo vieron en los hechos estilizados, la inversión pública ha caído desde hace muchos años. Y esa atracción, obvio, es hacia arriba y es hacia abajo. Por lo tanto, no estamos en una mejor condición. Y lo último que tendría que discutir con ustedes, pues es la parte que hace cara a una consultoría. Es lo que nosotros vendemos. ¿Cómo resolvemos el problema? ¿Cuáles son las opciones de política pública para revertir la tendencia de la caída de la inversión privada, alentar la inversión privada y con esto tener un país que se encuentre en mejores condiciones? Y sé que muchos de ustedes me dirán, oiga, profesor, pero ¿no es muy reduccionista pensar que solo el crecimiento del PIB es importante? Hay dos cosas que son muy relevantes. Uno es, entre más mercancías estén disponibles para los individuos, esto es mejor. Y piénsenlo tan simple con una mercancía. ¿Qué pasaría si en su casa no hubiera refrigerador? Si nosotros rompemos todas las cadenas de frío, tendríamos una vida, créanme, muy infeliz. De entrada, no tendríamos bebidas frías. Y dos, no podríamos conservar la carne, las frutas y las verduras por el tiempo que lo hacemos. Incluso ahora con los refrigeradores, que el 80% es que la zona de congelación y el 20% para lo fresco, pues bueno, no podríamos gozar de este nivel de bienestar. Entonces es mejor tener mercancías que no tenerlas. Último ejemplo, es mejor tener vacuna que no tenerla. Y ahí les aseguro que incluso los antivacuna, cuando se enferman, se ponen de acuerdo con esta concepción. Así que, ¿qué tenemos que hacer para que esto se aliente? Bueno, esa es la parte cara, y estoy seguro que es la fase que les va a generar mayor duda. Así que, por lo pronto, aquí la dejo en espera de su retroalimentación. Gracias. De acuerdo, muy bien, muchas gracias, doctor. Pues sí, justamente creíamos que nos ibas a decir la parte final, pero se quedó allí en continuaremos. A ver, por favor pasemos ahora a la sección de intervenciones de nuestro auditorio. Si hay alguien que quiera intervenir, por favor levante su manita virtual o manifiéstese de alguna forma para añadirlos a la lista de oradores.
Y mientras eso sucede, me gustaría preguntarte, Miguel, ¿cómo es que formulaste tu hipótesis en este sentido? La inversión pública no alienta a la inversión privada. ¿Por qué no a la inversa? Ok. Bueno, eso, cuando nosotros trabajamos pruebas estadísticas, y lo van a ver cuando lleguen a esos cursos o quienes ya los están realizando o los van a realizar, nosotros tenemos un conjunto de ideas de las que partimos, que son las hipótesis. Entonces yo puedo decir, hay un Dios que genera el rayo, hay un Dios que genera la lluvia. Y entonces lo que tengo que hacer es contrastar mi hipótesis. Yo lo puedo plantear en dos líneas. Una hipótesis nula que dice, es un Dios el que genera la lluvia, y mi alternativa que me diría que son otros fenómenos. Entonces, para ponerlo en estos términos, yo diría, hay un fenómeno meteorológico que genera la lluvia, esa es mi hipótesis alternativa, y la nula es que no son los fenómenos meteorológicos lo que lo generan, como por ejemplo la existencia de los dioses. Entonces, cuando yo hago mi investigación, lo que voy a encontrar es que la evidencia me va a decir que yo no tengo información para afirmar que los dioses son los que provocan la lluvia. Por lo tanto, esa idea la descarto. Y me quedo con lo que no puedo descartar. Es decir, yo no puedo afirmar estadísticamente que la lluvia sea un fenómeno meteorológico. Lo que sí no puedo afirmar es que los dioses sean los que la provoquen. Y entonces voy descartando ideas y de esa forma es que vamos llegando a acuerdos. Y es la forma en la que avanzamos con el método científico. Ahora, ¿por qué trabajamos con la nula? Es muy importante, porque yo la nula lo que quiero es rechazarla, es quitar todas aquellas ideas que yo no puedo sostener, que no puedo afirmar. Ahora, mi conclusión no significa que sea la verdad absoluta, sino que tendrán que surgir nuevas hipótesis y tendrá que seguirse limpiando el terreno. Por eso es que les presento esta hipótesis aquí, sobre todo porque esta es un espacio donde sé que nos benefician y gozamos de la preferencia de los estudiantes y para que vean cuáles son, además de los resultados de una investigación, el proceso de la misma. De acuerdo, muy bien. La doctora Jimena quiere hacer una intervención, entonces tiene la palabra, doctora, por favor. Gracias, maestra Daniela. Bueno, primero muchísimas felicidades, Miguel, por tu presentación, doctor Miguel, por tu presentación. Nos hiciste una reseña de las aportaciones y las áreas de oportunidad que las principales teorías van solventando, ¿no? Una sobre otra. Nos quedó claro a partir de esta presentación que la inversión no solamente es una compra intertemporal que depende de la tasa de interés, eso nos queda claro. Sin embargo, tu hipótesis es sumamente provocadora, aunque quizá un dulce para este sexenio. Mi pregunta es, en la prueba de hipótesis, la inversión depende de la tasa interna de retorno, aunque no lo queramos ver como una sola compra. ¿Podrías decir que la inversión pública no tiene efecto sobre la tasa interna de retorno y, por lo tanto, sobre la inversión privada? Esa es mi pregunta, doctor Miguel, y muchas felicidades nuevamente. Gracias. Bueno, si esto, lo que nosotros, cuando estamos en la academia, lo que queremos es investigar para que nuestros resultados los lean los tomadores de decisiones, es decir, los que colaboran técnicamente con los gobiernos y los propios políticos que lo lean, y sería sensacional que utilizaran estos resultados para tomar sus decisiones políticas. Así que atinadamente la maestra Echenique, a quien estimo mucho, que nos conocemos de hace muchos años, bueno, obvio, yo soy mucho más grande que ella, obvio, a todas luces, es visible. El hecho de que la 4T tenga una información de esta naturaleza y dijeran, mira, si hay una asociación directa entre lo que yo hago en mi inversión y lo que hace el sector privado, es decir,
pongámoslo en términos muy sencillos. Si yo estoy construyendo un aeropuerto, los privados van a poner negocios alrededor de este aeropuerto y entonces hay una atracción. Si yo estoy generando una refinería, pues también tendremos que hacer construcción de vivienda, generemos nuevos pueblos. Recuerden que Pemex es una empresa que, obvio, cuando llegaba, generaba economía muy importante. Y cuando se va, entonces esa economía se pierde porque la fuente de riqueza originaria era el petróleo. Bueno, acá el gobierno, créanme que sería fundamental que esta 4T invirtiera y además gastara. O sea, ¿qué es lo que vimos durante la pandemia? El gobierno no quiso endeudarse. A diferencia de lo que hizo el resto del mundo, esto ya lo hemos discutido en otros foros acerca de los efectos de la pandemia y cómo los gobiernos intervinieron. México, a diferencia del mundo, hizo una aportación muy pequeñita con relación al Producto Interno Bruto. Estados Unidos, vean la magnitud de gasto que está ejerciendo y simplemente ya recuperó los niveles de producción que tenía previo a la pandemia. Nosotros estamos por debajo. Además, los datos que sacó la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares y el Coneval revela que ahora tenemos más pobres y que los beneficios de la actividad del gobierno se han ido a los deciles que tienen mayor ingreso. Y definitivamente, en América Latina, pues ya tenemos también información, sabemos que no sucedió eso. O sea, la pobreza incluso decreció en América Latina, pero no así en México. Así que créanme que para mí sería espectacular ver un gobierno que cambiara de rumbo. Está bien, hay proyectos emblemáticos, está bien que los hagan y que gaste más, porque este México sí necesita que se gaste, pero ojo. La pregunta obligada es, ¿y ahora de dónde lo vamos a financiar? Todos queremos que el gobierno gaste más, pero ¿de dónde se va a financiar? Pues en casa yo les aseguro que todos queremos tener un Ferrari y tener la alberca y tener el gym y van a decir, el profe es muy banal. Y sí, es verdad, sí soy muy banal, ¿eh? Entonces, queremos cosas buenas. Ok, pero ¿cómo las vamos a pagar? Pues primero tenemos que trabajar y dejar que la familia trabaje. No pedirles que nos estén cuidando, bueno, sé que estoy hablando en general, no en condiciones de pandemia, no que estén velando nuestro sueño, es decir, debemos permitir las condiciones institucionales para que los empresarios gasten, inviertan, y eso implica derechos de propiedad. Y ahí empiezan las soluciones que ya me advertía la maestra Daniela, que decía, te las guardaste, pero eso ahí van. Entonces, derechos de propiedad. Tenemos que garantizar que no nos roben, a las mujeres que no las maten, solo porque son mujeres, y a los hombres que no los maten porque están en alguna sociedad de crimen organizado. Esto es importantísimo. Derechos de propiedad. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otra forma tenemos para financiarlos? Y además que nos faciliten la operación para abrir negocios. En la consultoría, pues yo les ayudo a empresarios a abrir sus negocios y desde que los llevamos al notario hasta que comienzan a operar, todavía no han ganado un peso y ya tuvieron que erogar gastos. En lugar de dejarlos que arranquen, que primero ganen dinero y después los formalizamos. Porque obvio, la economía informal en México es muy grande, 30%, pero los ingresos son de baja rentabilidad. Entonces, primero, ¿cómo se van a financiar? ¿Cómo vamos a hacer que esto funcione? Cuidando derechos de propiedad y dejar que los negocios se activen. Ok, ahora, disminuyendo, tenemos que gastar más y ¿cómo lo financiamos? ¿No? Trabajando. Ahora, una ruta muy importante para el gobierno son los impuestos. Los impuestos, vean que México es una nación que tiene altísimos impuestos. 35% ISR y además agréguenle 16% de IVA.
Cada proyecto que yo vendo, debo pagarle una tercera parte al gobierno y punto 16 al gobierno por IVA. Es decir, la mitad ya la pagué de impuestos. Es altísimo. Yo tengo una propuesta, ahí están mis artículos, donde lo que digo es, quitemos todos los impuestos. Vamos a Dios, acabemos con ellos y dejemos solo uno. Un impuesto que grave al ingreso. En el momento que los individuos ganan, ahí están cautivos. En el momento que compraron y son formales, ya los tenemos cautivos. Entonces, empresario, me vas a pagar impuestos, porque hoy día resulta que los empresarios ocupan las leyes fiscales y eluden. O sea, no es que evadan, no es que no paguen, es que ocupan toda la legislación para omitir sus pagos. Entonces, que paguen todos los trabajadores, que paguen todos los empresarios, todos pagamos lo mismo y quitamos esos impuestos. Por ejemplo, y de tajo, tenencia, sé que ahora está condonada en algunos lugares, pero la quitamos. IEPS, a lo mejor los IEPS los podemos dejar porque los IEPS imponen al pecado, ¿no? O sea, ¿qué graban? Bebidas alcohólicas, tabaco, gasolina, juegos, bebidas energetizantes. Pues grabemos el pecado, estoy bien. De una vez, en los impuestos a los hoteles, que son impuestos estatales, hagámoslo federales para grabar el pecado, ¿no? Así que cuando vayamos a conferencias, vamos a decir, por favor, deme en mi recibo que solo vine a dormir para hacerlo deducible, ¿no? Ok, entonces, esta tasa ya la calculé. Esa tasa es de 18%. Con 18% en este impuesto que se denominan impuestos planos, generalizados, con eso tendríamos la misma recaudación que lo que hoy tenemos, por todos los huecos y gastos fiscales que se pierden, por todas las prebendas que hay. Y si nosotros le subimos, a partir de esa tasa límite, vamos a obtener mayores ingresos y el gobierno sí necesita más ingresos, pero además de más ingresos, aprender a gastar y ser totalmente transparentes. Hoy día, en un gobierno que nos dice que es anticorrupción, resulta que en las compras que hace el gobierno es de los gobiernos donde hay mayor oscuridad y la asignación directa puede conducir, no digo que sea, puede conducir a este tipo de conductas. Ahora, la otra opción es vender activos. No tenemos activos, ¿no? O sea, no hay riqueza. Después del periodo de los populismos, llegamos a tener alrededor de 1,200 empresas. Ya las vendimos, todas esas, ya no existen. Y algunos dirán que incluso se malbarataron. La otra opción, la última opción que queda es la emisión de dinero. Uy, ya sé que ya los escucho, ya están diciendo por ahí que financiemos el gasto con dinero. Bueno, la historia y la propia teoría económica demuestra que la pobreza no se puede resolver con dinero. Si no, les juro que ya nadie seríamos pobres. Así de simple y sencillo. Cada vez que en los eventos de la historia, Roma, Europa, Estados Unidos, Europa, México, Venezuela, cada vez que un gobierno quiere resolver los problemas de financiamiento emitiendo dinero, ese dinero más tarde o menos tarde se transforma en inflación. La historia eso ha demostrado. Por eso es que los gobiernos en el mundo adoptaron estrategias para reducir la inflación. Y hoy día no tenemos un problema de inflación. Bueno, no lo teníamos. Ahora comenzamos a ver algunos problemitas. Pero obvio, obedecen a restricciones de producción por pandemia, aunque no obstante, yo creo en particular en el caso mexicano, las tasas de crecimiento del M2 son altísimas, están creciendo al 18%. La emisión de dinero es fortísima en México y por eso ya hemos duplicado la meta inflacionaria. Yo creo que ahí hay un gran riesgo. Pero obvio, no podemos demandar a Banco de México que en muchas de las ocasiones ha estado fuera de la banda. La última vez que lo medí, 40% de las veces ha estado fuera de su meta de 2 y 4%. Por lo tanto, la calificación que yo le doy a Banco de México con base en esa conducta tiene calificación de 6. Pero no obstante, a Carsten lo premiaron por haber tenido una conducción de ese tipo. Yo creo que el dinero debe conducirse con mucho cuidado.
es una gasolina, decían los clásicos, el dinero es como la grasa del cuerpo. Si está en la justa medida y se pone en el lugar adecuado, va a generar cuerpos bellos, hermosos. Pero si está en demasía, impide el sano funcionamiento de un cuerpo. Entonces, no dinero. Yo creo que sí requerimos una reforma impositiva, pero una reforma impositiva donde no solo sea súbele los impuestos a los cautivos o cóbrale impuesto a los que tenemos mascota y los alimentamos con productos particulares. No, ese fue el gran éxito de la reforma de 2013, gravar este tipo de conductas, que sí generó un mayor ingreso con relación al PIB, porque se fue del 11 al 13%, pero la pregunta es, ¿y tuvimos una mejora significativa en el gasto y en el nivel de vida? No es cierto, y eso es lo que tenemos que resolver. Espero, maestra Echenique, haber resuelto la Muchas incógnita. gracias, doctor Miguel, muchas gracias. Tenía su mano virtual levantada Juan Carlos Santana. Y digo José Carlos Santana, perdón. Juan Carlos. Todo mal conmigo. Juan Carlos. Hola, y después una intervención en el chat, por favor. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Cervantes, por la ponencia. Muy interesante. Precisamente hemos trabajado y hemos estado en una situación pandémica el último año, en donde a mí siempre me gusta referenciar ese libro de Jaime Ross que nos habla del lento crecimiento. Hoy mi hipótesis es, pasamos de un lento crecimiento a un decrecimiento, desde 2019 lo empezamos a ver. Y la parte fundamental que siempre me ha gustado trabajar y dialogar con personas de la facultad, de mi generación, es, hoy en día México tiene un panorama complicado en el sentido que no crecemos, decrecemos, y el gobierno, en lugar de proponer mayor capital, mayor inversión dentro de la economía, apuesta por nada. Realmente mantenemos, y mi hipótesis es, no sé qué tal le parece, es muy mal vista, que este gobierno está apostando por una sobreexplotación laboral. Es decir, si no tenemos el factor capital trabajo, ¿cómo se propone o cuál es la política para proponer un crecimiento de la economía si no es por el lado del trabajo? Lo tenemos con el decrecimiento en CONACYT, en otros institutos que decrecen sus presupuestos, no tenemos una mayor inversión. Entonces, el único factor que es previsible para decir que vamos a crecer es que un trabajador trabaje 18 horas, trabaje más allá de la jornada, porque no encontramos otro factor económico para crecer. Me gustaría escuchar su comentario. Muchas gracias. Gracias. Bueno, fíjate, Juan Carlos, agradezco la pregunta y siempre ese tipo de preguntas nos ponen en aprieto, cuando son preguntas muy inteligentes. Mira, primero, yo creo que México es un país que ya de por sí, de acuerdo a las investigaciones que conocemos, trabaja mucho. Son de los países que más horas pasan los individuos en las oficinas. Pero estar sentado en una oficina es diferente a productividad. Estarse picando los ojos, como decimos coloquialmente, o estar jugando solitario, o el jueguito de moda, o estar en el TikTok, ¿no? O X plataforma, la que quieran, eso no genera riqueza, no genera bienestar. Bueno, sí nos hace sentir felices, pero no nos genera riqueza material. Entonces, ya de por sí trabajamos mucho. Ahora, yo prefiero pensar en juegos cooperativos más que en juegos no cooperativos. Es decir, ¿a qué me refiero? Si pensamos que hay un capitalista expoliador y un trabajador que es expoliado, entonces no hay un juego cooperativo. Y esas teorías emanan de la propuesta ricardiana de que solo el trabajo genera valor. Y eso era fácil para Ricardo porque él trabajaba en un sector muy sencillo, la agricultura, donde
los insumos son granos, lo que se le paga a los trabajadores son granos y lo que produce son granos. Entonces, todo lo mido en granos y obvio, si le pongo un escalar de trabajo a los granos, puedo expresar todo mi modelo en términos de solo el trabajo. Bueno, este tipo de perspectivas las desarrolló después Marx, entre otros autores marxistas actuales, pero tienen una particularidad. Marx no pudo transformar los valores en precios. Y lo que nosotros trabajamos en la economía son los precios, esos precios que cohesionan a la sociedad. Por lo tanto, yo generalmente no ocupo los marcos teóricos marxistas, los conozco porque soy egresado de la facultad. Nosotros teníamos, si ustedes creen que tienen mucha economía política, nosotros teníamos el triple de clases de crítica a la economía política. Es decir, nos formamos, yo fui un marxista muy dedicado al estudio del Capital, los Grundrisse y todo lo que, el capítulo 6 inédito incluso, pero hoy día no ocupo esas metodologías porque Marx no pudo transformar valores a precios, y cuando yo quiero hablar de salarios, pues es un precio, entonces esas metodologías no las ocupo. Ahora, lo que definitivamente coincido contigo es que pues las personas que quieren trabajar más, simplemente por pandemia no pueden. Y entonces los niveles de desempleo que nosotros estamos observando en las estadísticas es que tenemos desempleos más altos. Pero además, está mal medido en México, y eso si quieren, después, como decía la maestra García, el profe nos dice que va a hablar de algo, pero no lo dijo. Bueno, recuerden que hay una ley de SEI. La oferta crea su propia demanda, y entonces quiero que me vuelvan a invitar al SPATE y a lo mejor hablamos de empleo. Pero este asunto es que las personas no es que quieran, es que no pueden. Hay una cifra en el empleo que se llama, están aquellos que quieren trabajar pero no encuentran trabajo. Esos son los que están como desempleados. Pero hay otros que dicen, mira, yo no estoy buscando, pero si me ofreciera trabajo, yo trabajaría. Esa cifra, cuando tú la incorporas, te lleva a tasas de desempleo de 17%, y entonces sí nos podríamos cotejar con Europa. Ahora, la economía no está funcionando, por la pandemia, y dos, porque el propio gobierno no nos facilita la actividad. Es decir, el gobierno nos permitiría primero abrir negocios y después que los formalizáramos. Debería permitirnos que nosotros podamos viajar a lo largo y ancho del país sin tener que estarnos cuidando de que solo podemos viajar en ciertas horas o por ciertas carreteras. Eso encarece los procesos. Y muy importante, algo que mencionaste, que es súper atinado: investigación y desarrollo. El gobierno le dedica medio Producto Interno Bruto, históricamente, a la investigación que realizamos los investigadores y los docentes. Necesitamos más recursos. Si no hacemos investigaciones, si no utilizamos la ciencia, ¿cómo vamos a avanzar? Esto es fundamental. La educación, y lo voy a tomar por la importancia de la educación. La educación es un proyecto de muy largo plazo. O sea, para que tú eduques a una persona deben pasar 15, 20 años y ese impacto se cristalice. Pero si no tomamos la decisión de transformar la educación, de aprender los nombres, fechas y tablas de multiplicar por repetición hacia una educación para resolver problemas, este México no va a mejorar. Y sé que hay más cosas que podría apuntar, pero el tiempo ya está muy cerrado, así que por lo pronto aquí me quedo. Sí, el tiempo está muy cerrado y yo tengo una intervención si nadie más quiere intervenir. Y quiero pedir la venia del auditorio, si no, pues ya aquí lo dejamos y se lo diré en corto. Tengo 2 minutos. Tenemos 2 minutos. La ponencia que nos traes el día de hoy y tu investigación en general es la interacción de las inversiones públicas y privadas. ¿Qué relación hay? Queremos ver cómo interactúan. Y tu hipótesis que la inversión pública no alienta la inversión privada. Las conclusiones, pues, no, digamos, los resultados no son concluyentes hasta donde entiendo. Si en algo me estoy equivocando, por favor, corrígeme.
Entonces, si los resultados no son concluyentes, ¿por qué parece ser que toda nuestra discusión, nuestro debate del día de hoy nos ha llevado a que el gobierno no hace lo suficiente, no gasta lo suficiente, no motiva lo suficiente, no incentiva lo suficiente para que la inversión privada haga lo que tenga que hacer, haga su trabajo? Entonces, ¿no les parece, no te parece que ya estamos yendo incluso por un sitio en el que la inversión, en el que intuitivamente creemos que el gobierno sí de alguna forma alienta la inversión privada? Así es, tienes toda la razón. El argumento es tal cual lo estás planteando. La hipótesis lo que dice es, la inversión pública no alienta a la privada. Ahora, como mi modelo no puede sostener eso, entonces yo retiro esa idea y me quedo con la contraria. El gobierno sí fomenta la inversión pública, sí alienta la inversión privada. Aunque los resultados no son concluyentes. Bueno, lo que pasa es que en la estadística nosotros no podemos afirmar algo. Lo que podemos hacer es rechazar ideas. Entonces, si esta investigación, como lo vieron en el mapa de estado de arte de la investigación, había rojos y verdes. Es decir, este problema lo tendremos que seguir discutiendo. Sí. Aparecerán nuevas metodologías y tendremos que hacer nuevos artículos y seguir aportando información e ir avanzando, ir profundizando. De acuerdo, y ya, ahora sí, porque estamos en el límite, Miguel Ángel Rosas comenta, hemos visto que cada año el gobierno invierte grandes recursos en programas sociales para combatir la pobreza y reducir la desigualdad. Sin embargo, los resultados son por todos conocidos. Casi la mitad de la población sigue siendo pobre. Así es, en números cerrados, la mitad de uno de cada dos mexicanos es pobre. Y esto así ha sido históricamente, ¿eh? O sea, no ha habido un cambio estructural que nos genere una senda distinta. Ahora, la discusión es el gasto en términos de los programas sociales. A mí me parece que es muy importante y lo pueden ver porque el que más se ha beneficiado en este país entre la ENIC del 18 y el 20 es el primer decil. Pero ojo, mejoró 100 pesos del 2018 ahora, 100 pesos. Los programas de asistencia son importantes porque ayudan a los individuos a incorporarse hacia actividades productivas o educativas, pero si esas asistencias sociales no están generando capital humano que se incorpore a la sociedad a trabajar y que se incorpore a la educación, a las escuelas, a aprender a resolver problemas, podemos gastar todo el Producto Interno Bruto en asistencia social y seremos todavía más pobres que antes. Bueno, pues con esto nos quedamos el día de hoy. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado participar en nuestro seminario, por inaugurarlo, y estás completamente invitado a seguir asistiendo. Eres uno de los consentidos. Muchas gracias a todos. Les agradezco a todos. Nos vemos en 15 días para seguir hablando, discutiendo sobre temas de teoría económica. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Gracias, maestro Jorge, doctora Jimena. Gracias, Miguel. Gracias, maestra Daniela. Gracias, doctor Miguel. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego a todos. Gracias. Bye.